Mis queridos amigos, habla Fray Anderson Aguirre Sánchez de la Orden de Predicadores. Les quisiera hablar el día de hoy acerca de un tema que realmente no nos permite para nuestra predicación, y es el tema del agnosticismo. Son los dogmas liberales, donde la sociedad está abierta realmente sobre un mundo paralelo, donde en realidad, por ejemplo, la verdad nadie la posee. ¿Qué queremos decir cuando digo la verdad nadie la posee? Este dogma, esta objeción contra la predicación, contra la misión, quiere decir que en Jesús, por ejemplo, no existe una verdad absoluta. En Jesús no existe la verdad, por ejemplo, de ser el Hijo de Dios. Cuando nadie posee la verdad, incluido Jesús, incluida la Iglesia, caen muchos paradigmas, caen muchas cosas que la Iglesia todavía rescata, como decir la verdad está sobre todo. La verdad está sobre el absoluto, está sobre también lo que podríamos decir la verdad de la vida, la verdad de la defensa de los derechos, la verdad que algún fraile dominico en el siglo XVIII en tierras americanas, como fue Fray Antonio de Montesinos, quiso decir la verdad a la defensa de los derechos humanos. Entonces, lo más sensato para el agnóstico es no pronunciarse en los temas de religión, dejar que la religión esté aparte, totalmente aparte, perdiéndonos acerca de los horizontes que son los horizontes del mismo Cristo Jesús y del Evangelio. Eso que llamamos carisma, eso no es absoluto para ellos. O sea, la religión, ninguna religión puede ser verdadera para ellos, los agnósticos, los que nos hacen perder una teología de la misión. Hay que tratar entonces de las ideas religiosas más equivalentes. Entonces podríamos hablar de estas ideas religiosas como que tomemos del budismo, tomemos del musulmanismo, tomemos del hinduismo, tomemos de la religión cristiana y juntemos todo. Entonces creamos muchas expectativas en torno a eso, a tener las religiones muy equivalentes. Entonces, si el budismo te sirve para que a ti te llegue el karma, entonces utilicémoslo juntando el cristianismo, por ejemplo, en que también tenemos que ser una comunidad. Entonces, tenemos el karma y tenemos también el cristianismo aquí dentro, metido dentro de estos dos enlaces así, como que los enlazan y eso está tan imbuido. Entonces, ¿por qué? Porque entonces la religión no puede pertenecer o no tiene un lugar público. La religión no tiene un lugar público, no puede tener o pertenecer a un lugar público. Esto quiere decir que la religión, por ejemplo la cristiana católica o muchas otras religiones, no pueden tener culto dentro del ámbito público. El ámbito público está relegado solo a derechos y deberes. En cambio, la religión no puede pronunciarse para nada de eso, para absolutamente nada. La Iglesia entonces, hablando de la Iglesia católica, debe abstenerse de presentar sus argumentos cuando están en juego las leyes que afectan toda la sociedad. Entonces, otra vez, volviendo a lo público, hay leyes que son públicas, por ejemplo, la vida, por ejemplo, la defensa de la vida en bioética, o la defensa de los derechos humanos, que son muy públicos. Una cosa pública es los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos del hombre, las constituciones de nuestros países, pero la Iglesia no puede entrar en esos ámbitos. ¿Por qué no puede? Porque se ponen en juego las leyes. Cuando la Iglesia entra a cuestionar estos lugares
políticos, estos lugares sociológicos, estos lugares económicos dentro de una sociedad, la gente, esta gente agnóstica dice, no tiene que presentar algunos argumentos, no debe meterse, porque no es el ámbito de la religión. ¿Por qué? Porque estamos separando la religión con los públicos, con la sociedad. Entonces tenemos que separarlo. ¿Por qué? Porque afecta a la sociedad. A la hora que alguien como Antonio de Montesinos, como Bartolomé de las Casas, está a la defensa de unos derechos humanos, afectan, por ejemplo, a los grandes empresarios, a los grandes magnates. Entonces allí está el quid del asunto. La religión entonces solo puede tener su existencia en el ámbito privado. Lo privado significa yo. Lo privado significa lo que yo debo hacer. O sea, no puedo ir a ponerle o a imponerle a otro mi religión. No puedo ir a presentarle mi religión a otras personas. No puedo estar con otras personas y hablar de religión. Simplemente tiene que quedarse en un culto privado. Simplemente tiene que quedarse en una adoración privada que yo solo sé, pero nadie más puede saber. O sea, yo como no puedo estar en lo público y decir que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que Cristo es el motor de mi vida, no puedo hacerlo en estas sociedades. Así de radicales son nuestros queridos hermanos agnósticos, los que se llaman decir agnósticos. Ellos nos dicen, usted como religión debe ser la privada. Su religión ejerce la privada. Entonces, sus santos, su Cristo, usted no tiene que mostrar esos Cristos, esos rosarios, esas vírgenes que ustedes cargan, no deben de ser mostradas. ¿Por qué? Porque eso está atentando contra lo público. Y eso usted tiene que guardarlo para usted, muy para usted, y no puede decirlo a la sociedad, no puede manifestarlo a la sociedad. Entonces, las enseñanzas y los representantes de la religión deben estar sujetos al escrutinio público y a la libertad de prensa. Si alguien es capaz de decirlo públicamente, entonces también tiene que estar dispuesto a quedarse en esa libertad de prensa. Es decir, los medios de comunicación, ahora los más media, la televisión, la radio, la prensa, están sujetos, están a portas, están mirando qué hacen los representantes. Entonces vemos un claro ejemplo de la ola que ahora sufre la iglesia con la pedastría, y quiere decir que cuando hacemos una asociación de la iglesia, hacemos una asociación con el cura que es pedrastra. Cuando hacemos una asociación que el Santo Padre está visitando Malta, que está visitando Australia, que tuvo el Angelus en la Plaza de San Pedro, también estamos esperando que hable acerca de la pedrastria. Está sujeto a, por ejemplo, estas necesidades, está sujeto a estas cosas que afectan la iglesia, y siempre entonces el Papa está puesto, hasta inclusive está puesto, por ejemplo, en su modo de vestir. A la iglesia, los sacerdotes están dispuestos, por ejemplo, al modo de expresarse, al modo de vestirse, al modo de equivaler, por ejemplo, cómo lleva su vida, a una moral que es la sociedad como que entra a afectar. ¿Por qué no está haciendo su celibato? ¿Por qué no trabaja por los pobres? ¿Por qué tiene mucha plata? ¿Por qué capta dineros? ¿Por qué tienen esas universidades? ¿Por qué tienen muchos lujos? Esas cosas, por ejemplo, entran a captarse en allí cuando se dice que somos sujetos. La iglesia está sujeta al escrutinio